Sea lo que usted es. Discípulo, suponga que hay alguna perturbación durante la meditación, tal como la picadura de un mosquito. ¿Debe uno persistir en la meditación e intentar soportar las picaduras e ignorar la interrupción? ¿O debe echar a los mosquitos y después continuar la meditación? Maestro, usted debe hacer lo que encuentre más conveniente. Usted no alcanzará la liberación simplemente porque los eche fuera. La cosa es alcanzar hondura y después alcanzar la destrucción de la mente. Si usted hace eso soportando las picaduras de los mosquitos o echando a los mosquitos fuera, eso es asunto suyo. Si usted está completamente absorbido en su meditación, no sabrá que los mosquitos le están picando. Hasta que usted alcance esa etapa, ¿por qué no va usted a echarlo fuera? Discípulo, las personas que practican la meditación se dice que contraen nuevas enfermedades, sea como fuere. Yo siento dolor en la espalda y por delante del pecho. Esto se dice que es una prueba de Dios. ¿Quiere Bhagavan explicar esto y decir si es verdadero? Maestro, no hay ningún Bhagavan fuera de usted y por lo tanto no hay ninguna prueba instituida. Lo que usted cree que es una prueba o una nueva enfermedad resultante de las prácticas espirituales es en realidad la tensión que está operando ahora sobre sus nervios y los 5 sentidos. La mente, que antes operaba a través de los nervios hacia los objetos sensoriales externos, manteniendo un lazo entre ella misma y los órganos de percepción, ahora se requiere que se retire del lazo. Y esta acción de retirada causa naturalmente una tensión, un disloque o una ruptura acompañada de dolor. Algunas personas llaman a esto una enfermedad y otros lo llaman una prueba de Dios. Todos estos dolores partirán si usted continúa su meditación, dedicando su pensamiento solamente a comprender su sí mismo o la realización de sí mismo. No hay ningún remedio más grande que este continuo yoga o unión con Dios o el sí mismo. El dolor es inevitable, como resultado de la supresión de las tendencias mentales que usted ha tenido durante tanto tiempo. Discípulo, ¿cuál es la mejor manera de tratar los deseos y Discípulo, ¿cuál es la mejor manera de tratar los deseos y las tendencias mentales con miras a deshacerse de ellos? ¿Satisfacerlos o suprimirlos? Maestro, si un deseo puede ser desechado satisfaciéndolo, no habrá ningún daño en satisfacer tal deseo. Pero los deseos generalmente no se erradican con la satisfacción. Intentar desraizarlos de esta manera es como intentar apagar un fuego derramando sobre él líquido inflamable. Al mismo tiempo, el remedio adecuado no es la supresión forzosa, puesto que tal represión está obligada a reaccionar más pronto o más tarde con una intensa aparición de los deseos con indeseables consecuencias. La manera adecuada de deshacerse de un deseo es descubrir quién tiene el deseo, cuál es su fuente. Cuando ésta se encuentra, el deseo es desraizado y jamás emergerá o crecerá de nuevo. Los deseos pequeños, tales como el deseo de comer, beber, dormir y aliviar los requerimientos de la naturaleza, aunque pueden clasificarse también entre los deseos, usted puede satisfacerlos sin daño. Ellos no implantarán tendencias mentales en su mente que necesiten de otro nacimiento. Esas actividades son necesarias para continuar viviendo y no desarrollarán ni dejarán detrás
tendencias mentales. Como regla general, por lo tanto, no hay ningún mal en satisfacer un deseo donde la satisfacción no conduzca a otros deseos que creen tendencias en la mente. Discípulo. Hay signos en la práctica de la meditación dentro del reino de la experiencia subjetiva que indiquen el progreso del aspirante hacia la realización de sí mismo. Maestro, el grado de liberación de los pensamientos indeseables y el grado de concentración sobre un único pensamiento son las medidas para evaluar el progreso. Toda discusión metafísica carece de utilidad a menos que nos haga buscar dentro de sí mismo la verdadera realidad. Todas las controversias sobre la creación, la naturaleza del universo, la evolución, el propósito de Dios, etc., son inútiles. No nos conducen a nuestra verdadera felicidad. Las personas intentan hacer descubrimientos sobre las cosas que están fuera de ellos antes de intentar descubrir quién soy yo. Solamente por este último medio puede ganarse la felicidad. Capítulo 17. Las teorías de la creación y la realidad del mundo. Ramana tenía poco o ningún interés en el lado teórico de la espiritualidad. Su principal dedicación estaba en llevar a las personas a una conciencia de sí mismo, y para lograr este fin, siempre insistía en que la práctica era más importante que la especulación. Disuadía de hacer preguntas de una naturaleza teórica, bien permaneciendo silente cuando eran formuladas, o bien pidiendo al preguntador que encontrara la fuente del yo que está haciendo la pregunta. Ocasionalmente cedía y daba detalladas exposiciones sobre diferentes aspectos de la filosofía. Pero si sus interlocutores persistían demasiado en sus preguntas, o si la conversación se escoraba hacia el intelectualismo estéril, cambiaba el tema y dirigía la atención de sus interlocutores hacia materias más prácticas. Muchas de estas conversaciones filosóficas se centraban alrededor de la naturaleza y el origen del mundo físico, puesto que era conocido que Ramana tenía puntos de vista que eran totalmente contrapuestos a los puntos de vista sobre el mundo mantenidos por el sentido común. En cuanto a la mayor parte de los demás tópicos, disponía sus afirmaciones para conformarlas a los diferentes niveles de comprensión que encontraba en sus interlocutores, pero, inclusive así, casi todas sus ideas eran refutaciones radicales de los conceptos de realidad física que la mayor parte de las personas aprecian. Ramana adoptaba 3 puntos de vista diferentes cuando hablaba sobre la naturaleza del mundo físico. Abogó por todos ellos en diferentes ocasiones, pero es evidente, por sus comentarios generales sobre el tema, que él solo consideraba verdaderas o útiles las 2 primeras categorías dadas abajo. 1. Ajata Vada, la teoría de la no casualidad. Esta es una antigua doctrina hindú que afirma que la creación del mundo jamás ha acontecido en absoluto. Es una completa negación de toda causalidad en el mundo físico. Ramana suscribía este punto de vista diciendo que es la experiencia del sabio que nada entra jamás en la existencia ni cesa de ser nunca, debido a que solo el sí mismo existe como la única realidad inmutable. Es un corolario de esta teoría que el tiempo, el espacio, la causa y el efecto, los cuales son componentes esenciales en todas las teorías de la creación, existen solamente en las mentes de los ignorantes y que la experiencia del sí mismo revela su no existencia. Esta teoría no es una negación de la realidad del mundo,
solamente del proceso creativo que lo ha traído a la existencia. Hablando desde su propia experiencia, Ramana decía que el sabio es consciente de que el mundo es real, no como un conjunto de materia y energía interactivas, sino como una apariencia incausada en el sí mismo. Ampliaba esto diciendo que debido a que la naturaleza real o sustrato de esta apariencia es idéntica a la eseidad del sí mismo, participa necesariamente de su realidad. Es decir, el mundo no es real para el sabio simplemente porque aparece, sino solamente porque la naturaleza real de la apariencia es inseparable del sí mismo. El ignorante, por otra parte, es totalmente inconsciente de la naturaleza y fuente unitaria del mundo, y como consecuencia de ello su mente construye un mundo ilusorio de objetos interactivos separados, malinterpretando persistentemente las impresiones sensoriales que recibe. Ramana señalaba que esta visión del mundo no tiene más realidad que un sueño, puesto que sobreimpone una creación de la mente sobre la realidad de sí mismo. Resumía la diferencia entre el punto de vista del sabio y del ignorante, diciendo que el mundo es irreal si es percibido con la mente como una colección de objetos separados, irreal, y que es real cuando se experimenta directamente como una apariencia en el sí mismo. 2. Drishti Srishti Vada. Si sus interlocutores encontraban la idea de ajata o no causalidad imposible de asimilar, les enseñaba que el mundo viene a la existencia simultáneamente con la aparición del pensamiento yo, y que cesa de existir cuando el pensamiento yo está ausente. Esta teoría es conocida como Drishti, Srishti o creación simultánea, y dice, en efecto, que el mundo que aparece a un ignorante es un producto de la mente que lo percibe, y que en la ausencia de esa mente cesa de existir. La teoría es verdadera en tanto que la mente crea un mundo imaginario para sí misma, pero desde el punto de vista del sí mismo, un yo imaginario creando un mundo imaginario no es ninguna creación en absoluto, y así la doctrina de no causalidad no es subvertida. Aunque Ramana decía a veces que Rishti, Srishti no era la verdad última sobre la creación, alentaba a sus seguidores a aceptarla como una hipótesis de trabajo. Justificaba este planteamiento diciendo que si uno puede considerar consistentemente el mundo como una creación irreal de la mente, entonces el mundo pierde su atracción y se hace más fácil mantener una conciencia sin distracción del pensamiento yo. Srishti Drishti Vada. Creación gradual. Ese es el punto de vista del sentido común, el cual sostiene que el mundo es una realidad objetiva gobernada por leyes de causa y efecto que pueden ser rastreadas hasta un acto de creación único. Incluye virtualmente todas las ideas occidentales sobre el tema, desde la teoría del Big Bang hasta el relato bíblico del Génesis. Ramana invocaba solamente teorías de esta naturaleza cuando estaba hablando a interlocutores que no querían aceptar las implicaciones de las doctrinas del Ajata y de la Drishti Srishti. Inclusive, usualmente, señalaba que tales teorías no debían tomarse demasiado en serio, pues se promulgaban solamente para satisfacer la curiosidad intelectual. Literalmente, Drishti Srishti significa que el mundo solo existe cuando es percibido, mientras que Srishti Drishti significa que el mundo existía anteriormente a su percepción por alguien.
Aunque la primera teoría suena perversa, Ramana insistía en que los buscadores serios deben estar satisfechos con ella, en parte debido a que es una estrecha aproximación a la verdad y en parte debido a que es la actitud más beneficiosa que se puede adoptar si uno está seriamente interesado en darse cuenta de sí mismo. Discípulo, ¿cómo ha surgido la creación? Algunos dicen que está predestinada, otros dicen que es el juego de Dios. ¿Cuál es la verdad? Maestro, en los libros se dan varias versiones, pero ¿hay creación? Solamente si hay creación tenemos que explicar cómo surgió. Nosotros podemos no saber todas estas teorías, pero sabemos ciertamente que nosotros existimos. ¿Por qué no conocemos el yo y vemos entonces si hay creación? Discípulo, en el Vedanta, Sri Sankaracharya, se ha aceptado el principio de la creación para beneficio de los principiantes, pero al avanzado se le introduce el principio de no creación. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto? Maestro, no hay ninguna disolución ni creación, nadie en esclavitud, ni nadie haciendo prácticas espirituales. No hay nadie deseando la liberación ni nadie liberado. Esta es la verdad absoluta. El que está establecido en sí mismo ve esto por su conocimiento de la realidad. Discípulo, ¿no es en sí mismo la causa de este mundo que vemos a nuestro alrededor? Maestro, en sí mismo aparece como el mundo, de los diversos nombres y formas. Sin embargo, el sí mismo no actúa como la causa eficiente que lo crea, lo sostiene y lo destruye. No pregunte, ¿por qué no sabiendo la verdad de que él mismo aparece como el mundo, surge la confusión del sí mismo? Si en lugar de ello usted indaga, ¿a quién le ocurre esta confusión? Se descubrirá que ninguna tal confusión ha existido nunca para el sí mismo.